Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Siempre les damos la bienvenida a este programa, su momento cero estrés, aquí en el Oasis, que lo llamamos de Globovisión. Se toma su tecito, su cafecito a esta hora, un poquito de agua para hidratarse, pero vamos a empezar directamente por los acontecimientos que ocurren en el país. Yo creo que la dinámica de lo que está ocurriendo no nos da tiempo de digerir todo lo que está pasando y va a pasar. Tenemos a un analista político, un buen amigo de mi padre y que siempre leo con mucho orgullo, Carlos Blanco. Gracias por estar con nosotros. La última vez que estuviste en una cadena y no pudiste salir, o sea que este sería casi que nuestro primer encuentro, pero esta no es tu primera vez aquí en este canal, ¿verdad? Bienvenido al programa, ¿cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Sí, en efecto, este estudio me trae muy gratos recuerdos, porque aquí tuve el programa, tuvimos el programa Aristóbulo Istúriz y yo, blanco y negro. Eran otros tiempos, otras épocas, más amables para la discusión y el debate. Pero había debate, y había debate entre blanco y negro. Y lo interesante es que Aristóbulo, bueno, llegó políticamente muy lejos del vicepresidente, y de haber ocurrido un revocatorio, hubiera sido el vicepresidente, quizás puede todavía ocurrir el año que viene ser un revocatorio, ser el presidente de la República. Ese puesto es casi más alto, es el único que está por debajo del presidente de la República. Sin embargo, bueno, Aristóbulo, yo pienso y sigo pensando que es un hombre de diálogo. De hecho lo demostró si tenía un programa contigo. Sin embargo, él a veces se aleja de ese diálogo y se vuelve a acercar. Yo tenía muchas esperanzas con él que pudiera dialogar precisamente con la oposición al principio de que ganó la Asamblea Nacional, y vimos en muchas fotografías su cordialidad y su trato cordial, sobre todo con el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alú. Sin embargo, bueno, ahorita tenemos otros tiempos, otro tipo de diálogo, y no creo que esa relación entre ellos esté planteada. Tú que conoces bien al vicepresidente, y tuviste tantas conversaciones, ¿qué crees tú que es lo que está pensando él en este momento de tanta fragilidad de gobernabilidad en el país? Yo no me atrevo a hacer una adivinación sobre lo que puede estar pensando Aristóbulo, porque lo que he visto en estos tiempos de él es distinto, muy distinto al Aristóbulo que yo conocí. Así es que no hago presunciones sobre su pensamiento, lo que veo es lo que hace. Y lo que hizo hoy fue convocar para la Asamblea Nacional el martes. Yo me imagino que para repetir lo que hoy ocurrió en la Asamblea, que fue haber cercado a los diputados con los colectivos para tratar de impedir que ingresaran al Palacio Federal y para condicionar de una manera violenta la discusión que allí en su seno debía tener. ¿Tú crees que se den cuenta, y ya hablando más allá de lo que piensa el vicepresidente, sino por parte del gobierno, ellos se dan cuenta que estas agresiones son en contra de la voluntad popular de la mayoría que estamos viendo caminando en las calles, y que inclusive allá adentro están representados también el chavismo y las voces disidentes de la oposición? Venezuela está en una catástrofe política, social, económica, institucional, administrativa y existencial. Es decir, hay un peso demasiado profundo en el ánimo del venezolano común y corriente en relación con lo que está pasando. Y yo creo que esta catástrofe es producto de un régimen que llegó con apoyo popular hace 18 años, pero que utilizó ese apoyo popular inicial para agarrar todas las instituciones del Estado, para copar todas las instituciones del poder nacional, del poder regional, en la medida en que les fue posible, las instituciones fundamentales como Petróleos de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional, el Banco Central, y desde allí, con ese control, hacerse del poder y decidir, que es lo que han decidido, que no van a soltar el poder más nunca. Esa es su decisión. Pero el hecho de que hayan decidido eso ha significado una catástrofe nacional, porque no es una economía que funcione, no es una sociedad que esté funcionando, y al contrario, es una sociedad profundamente dividida, desestructurada. Las revoluciones, normalmente en la historia, llegan para destruir unas instituciones y construir otras. Este proceso de Chávez y ahora de Maduro destruyó todo el sistema institucional preexistente, pero no construyó nuevas instituciones.
Entonces, ¿cuál es ese vacío que lo han llenado? Las mafias. Es decir, el grupo de fulano, el de Mengano, el de Perencejo, que controla este sector de la administración pública, este sector del Estado. Y entonces la sociedad no tiene posibilidades de interlocución con ningún ámbito del Estado. Y el Estado se comporta respecto de los ciudadanos como un factor de beneficencia que te da, si estás de acuerdo con la ideología gobernante, que no te da si no estás de acuerdo con la ideología gobernante, y entonces en un proceso de conversión del ciudadano en un mendigo de los favores del Estado. Es decir, nosotros estamos en un periodo que yo insisto en llamar catastrófico, y por lo tanto, lo que está planteado en esta sociedad es el reemplazo del régimen que representa y encabeza Maduro. Es un reemplazo que todos los sectores democráticos del país han planteado que sea un proceso constitucional, democrático, pacífico y electoral, que es el mantra que repite toda la oposición siempre. Pero y no se han salido de ese carril. Sí, pero ellos están impidiendo que sea electoral. Y desde hace algún tiempo dejó de ser pacífico, no por voluntad de los demócratas, sino por voluntad de quienes le caen a palos a la gente en las calles. Te pregunto también porque hay algunos analistas con los que uno habla que piensan que la situación de hoy recuerda, pero que estamos peor que el 11 de abril del 2002. Y dicen que estamos peor por el factor social, porque en el 2002 no se veía la gente comiendo basura, no se veía gente que no tenía con qué comer, no había la crisis de medicina, toda la crisis de inflación, toda la crisis económica, el estado en que está en este momento PDVSA, y ahí sumado también a la caída de los precios del petróleo. ¿Crees que esto es así? Pues sí, puede ser una simplificación decir que en el 2002 nosotros presenciamos una rebelión fundamentalmente de la clase media, que era muy poderosa entonces, porque fue muy poderosa en el periodo democrático, y comenzó a ser asediada en primer lugar en el ámbito educativo. Y fue allí cuando surgió aquella consigna, con mis hijos no te metas, y hubo la primera marcha que esta sociedad tuvo para enfrentar al gobierno, que fue al entonces Congreso Nacional y después fue al Ministerio de Educación. Yo recuerdo muy vívidamente ese momento. Pero ahora lo que se enfrenta al régimen no son solamente las clases medias depauperadas y empobrecidas del país, sino la sociedad entera. Los trabajadores, esta es una revolución, yo siempre le pongo las comillas, que se hace en nombre de los trabajadores y que tiene como principal adversario a los trabajadores, tanto porque el gobierno los hostiga, los enfrenta, como porque ya los trabajadores que hubiesen tenido o que tenían fe en este gobierno, en Chávez y en Maduro, lo perdieron absolutamente. Este es un gobierno aislado que solamente se mantiene en el poder por la vía de la represión. No tiene legitimidad popular, no tiene legitimidad en su ejercicio, ha violado toda la Constitución y las leyes de la República y solamente se mantiene por el poder de las armas y ese control al que me refería antes de las instituciones del poder público, especialmente del Poder Judicial, que es una mandarria colocada en la cabeza de los opositores. Dice Carlos Blanco que se sostiene este gobierno gracias a una Fuerza Armada que todavía lo mantiene, y tenemos ese discurso que dio el general mayor Padrino López, que está en amplia discusión porque él cuestiona el hecho que la Asamblea Nacional vaya y viaje y pida esta Carta Interamericana Democrática a Venezuela porque consideran que se rompió el hilo constitucional. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que el país estuvo dividido durante muchos años entre chavistas y antichavistas. Yo creo que el país está dividido ahora entre los de abajo y los de arriba. Y los de arriba son ese pequeño núcleo de poder del cual forma parte el mayor general Padrino López, que yo no lo creo en absoluto representativo ni del pensamiento, ni de la actitud, ni del espíritu de los militares venezolanos. El decir que los diputados de la Asamblea Nacional vayan a la Organización de Estados Americanos a aplicar un instrumento, a solicitar la aplicación de un instrumento
del cual Venezuela es firmante es o un desconocimiento o una patraña del general Padrino. ¿Por qué? Porque toda persona, todo elemento de la sociedad venezolana tiene absoluto derecho a reclamar que se aplique la Carta Democrática Interamericana como un mecanismo de defensa de la democracia, del cual, repito, Venezuela es partícipe desde que se firmó la Carta Democrática en la región. Y yo creo que es muy importante notar que, como dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, resulta extrañísimo que este general aparezca ofendido porque se viaje a la OEA a discutir el tema venezolano y no haya dicho ni esta palabra por la intervención cubana que tiene 18 años en nuestro país y que ha tomado posesión de áreas importantes del Estado, o de la situación de la participación que ha tenido aquí, de la invasión que ha habido en Venezuela por parte de los grupos narcoguerrilleros colombianos. De tal manera que a mí me parece es una impostura y pienso que no tiene absolutamente ni derecho ni razón para que quien pretende hablar a nombre de la Fuerza Armada Nacional, le enmiende la plana a la Asamblea Nacional, que es el poder de mayor y más reciente legitimidad en Venezuela. Sí. Así es, pero sobre ese tema de Cuba, ayer habló el expresidente de Bolívar, Jorge Quiroga, y dice que el fin del embargo a Cuba y la paz en Colombia no pueden construirse a costa de tolerar dictadura en Venezuela. Hace referencia a que se está postergando cualquier resolución pacífica y que puedan tomar los poderes internacionales e involucrarse aquí para un diálogo y ayudar a que se entiendan entre la oposición y también el gobierno, sino más bien dejan correr la arruga porque dicen que hasta que Cuba no se le quite el embargo de los Estados Unidos, pero eso depende del próximo presidente y que pase por el Congreso y que tenga mayoría el Congreso que apruebe eliminar ese embargo. Mientras tanto, Venezuela sigue dándole fondos a Cuba en detrimento de lo que está pasando aquí en la sociedad venezolana. Lo mismo dicen sobre el plan de paz con Colombia, que no lo pueden seguir postergando, mientras que aquí en Venezuela tenemos guerrilla, tenemos una cantidad de cosas. ¿Tú crees entonces que ese diálogo, más bien, si ya el Papa está interviniendo, pueda aliviar, ya que él está cercano, 0 grados de separación de todos los actores involucrados en lo que está sucediendo aquí en Venezuela? Antes debo decirte lo siguiente. Los poderes internacionales tienden a privilegiar la estabilidad ante la inestabilidad. Eso fue lo que guió a Jimmy Carter y a César Gaviria, claro, en esos años iniciales de los 2000 para tratar de apuntalar a Chávez en contra de la oposición venezolana, porque creían que cualquier cambio iba a representar inestabilidad versus la deseable para ellos estabilidad. Resulta que en Venezuela no hay en este momento, ni lo hubo entonces, pero ahora menos que nunca, un debate entre estabilidad e inestabilidad, sino entre inestabilidad y caos. Esa es la selección que hay que hacer en Venezuela. Por lo tanto, un régimen que reemplace al actual, régimen de transición hacia la democracia, en la que participarán todos los demócratas y todos los sectores democráticos que puedan haber simpatizado o incluso simpatizar ahora con el chavismo, esa transición va a ser ciertamente inestable, pero es preferible esa transición a este caos, a esta vorágine, a esta turbulencia que no tiene fin y que solamente conduce al deterioro. Ahora, hay que decir otra cosa aquí. Los demócratas venezolanos han estado luchando durante muchísimo tiempo, solos, no contra un gobierno o un régimen nacional encabezado por Chávez y ahora Maduro, sino contra un proyecto político internacional que ha tenido su base en Venezuela. Es decir, los venezolanos han estado luchando contra un proyecto que ha tenido como socios no solamente a los chavistas en Venezuela, sino a Fidel Castro, a Ortega, a Evo Morales, a Correa en Ecuador, a grupos políticos internacionales, algunos de ellos ilegales como la FARC y el ELN. Eso ha estado sobre las espaldas de los
venezolanos durante muchos años y por lo tanto apelar a la solidaridad internacional, como afortunadamente ha comenzado a ocurrir desde las luchas de 2014, es un hecho absolutamente afortunado, necesario y deseable. Ahora me preguntaba sobre el diálogo y la intervención del Papa. Yo quiero decir que la intervención del delegado papal en este diálogo venezolano me parece que ha sido hasta la fecha muy mala. ¿Por qué razón? Porque desde luego cuando uno le dicen que el Papa y el enviado del Papa está interviniendo, uno tiende a darle, digamos... El beneficio de la duda, definitivamente. No solamente eso, sino que además lo que representa el Papa en el mundo y en el mundo latinoamericano especialmente. Sin embargo, este delegado papal, en la intervención que hizo en presencia de los delegados del gobierno y de un delegado de la oposición, saludó la presencia de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, perdón. Entonces, ¿cómo puede pensarse en un diálogo en donde esté Ernesto Samper, un impresentable? Pero tiene un cargo político importante. Tiene un cargo político. Presidente de UNASUR. Pero es un tipo impresentable en América Latina por su trayectoria. Pero está reconocido por esa institución. Vamos a dejarlo de aparte para no... Bueno, pero podemos polemizar sobre eso. Yo creo que está reconocido por esa institución. Bueno, pero igual Zapatero, y ahorita están empezando a dudar de todo el trámite diplomático que ha hecho porque no ha logrado nada. Y se puede, pero tiene un cargo que le dieron toda Europa y le dieron el respaldo. Zapatero, desde la presencia de Zapatero aquí, hay más presos políticos y más reprimidos que los que había antes. O sea, yo creo que esos tipos no son mediadores. Esos son los representantes del gobierno, los negociadores a nombre del gobierno. Por lo tanto, lo que se requeriría es que haya también unos negociadores a nombre de la oposición. ¿Quién mejor que el secretario general de la OEA, Luis Almagro? O los expresidentes. Hay una lista de 36 o 37 expresidentes que se han alineado con las fuerzas democráticas de Venezuela. Bueno, ahí está Vicente Fox, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga, que acabas de mencionar, etc. Pero, ¿qué pasaría? Tú sabes que en este momento el Vaticano está como en el centro, es el mediador. Y por un lado tiene un interlocutor, que es el gobierno, que le habla a ellos y traen a toda esta gente. Pero el otro interlocutor tiene que decir, vamos a traer entonces a alguno de estos 36 presidentes. Fíjate que ya empezaron a decir, no queremos reunirnos en Margarita, vamos a ir a un sitio que sea neutro. Entonces, el mediador es entre las dos partes no se está hablando. No tendría fe, aunque sea un poco, en que el Papa medió entre Cuba y los Estados Unidos y logró reunirlos después de 50 y pico de años, restablecieron relaciones diplomáticas. Yo creo que él tiene las llaves para abrir para desencadenar algo mejor que lo que está pasando. Él tiene las llaves de San Pedro, pero esas no abren todas las puertas aquí en la tierra. Yo pienso que para que haya un diálogo, está bien, si el gobierno quiere mantener a Zapatero, Samper y compañía, perfecto, pero que los demócratas venezolanos puedan decir, nosotros proponemos a Luis Almagro, a Andrés Pastrana, a Tuto Quiroga, que se sienten ahí. Y luego yo creo que hay otro elemento para el diálogo, que es que la sociedad, no solamente 4 partidos de la oposición, sino la sociedad debe estar representada. Otros partidos, otros sectores, otros grupos, porque uno de los temas que se ha discutido siempre en estas comisiones de diálogo, porque esto por supuesto no comienza ni termina en Venezuela, en Argentina, en las dictaduras brutales de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, etc. Es quién habla a nombre de los muertos, quién habla a nombre de los torturados, los reprimidos, los perseguidos, quién representa en ese diálogo a los exiliados, a la gente del petróleo que fue devastada por la represión. Es decir, cuando tú hablas de diálogo, la cuestión es la representatividad, la mediación y además algo que yo creo que es muy importante, las condiciones. El diálogo no es una conversación, incluso hay técnicas de negociación. Cuando hay un secuestro
un infortunado secuestro, lo que no recomiendan nunca es que el papá, la mamá, esposa o esposo sean los que hablen. Hay gente que se ha entrenado para eso, que puede negociar, que puede utilizar la zanahoria y el garrote. Bueno, así también tendría que ser aquí, porque Venezuela está en la situación que hemos conversado. Carlos, se me acabó el tiempo y me quedé como con 4 temas más y prolongar sobre lo del diálogo. Bueno, es interesante ver cómo va a ser la dinámica en estos días. Ojalá que ese diálogo sea algo concreto, pero no se siente que esto está cuajando. Así que vamos a ver qué va a pasar. Doctor, un placer. Un placer tenerte aquí. Carlos Blanco, analista político. Ya regresamos con más por usted aquí en Coto y Pelsini.